la decisión del canciller de la República, el licenciado Arnoldo André, doctor Arnoldo André, y el presidente de la República, doctor Rodrigo Chávez Robles, de explorar las posibilidades de restablecer relaciones consulares con Venezuela. Cuando se dio esta situación en Venezuela, que la Asamblea, el equivalente a la Asamblea Legislativa, el Congreso de Venezuela, nombró a Guaidó, que es su apellido, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. En ese momento, la administración pasada rompe relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, diciendo que el gobierno de verdad, con el respaldo del pueblo venezolano representado en el Congreso, es más bien Juan Guaidó, van a reconocer a Guaidó como presidente después de después de unas elecciones amañadas que se dieron en ese país. Entonces se empezó a dar un reconocimiento de muchos países sobre Guaidó y su carácter de una especie de presidente, presidente respaldado por gobiernos, respaldado por el Congreso, pero sin oficina, sin ejercer sus funciones como presidente. Lo único que hizo en su momento, con el apoyo de ciertos países, fue decir, bueno, vamos a nombrar ciertas personas para que representen al gobierno de Venezuela en estos países donde se rompieron relaciones con Maduro. Aquí en Costa Rica se nombró a una embajadora, pero la embajadora no tenía la oficina de la embajada o la casa del embajador tradicional de Venezuela, no le correspondía a ella porque eso estaba ligado al gobierno de Maduro. Así que esta embajadora, entre comillas, que hubo en Costa Rica no tenía mayores funciones. Y con eso se perdieron las relaciones consulares. Entonces los venezolanos, y este es el tema de fondo, los venezolanos que viven en Costa Rica, que ya son miles de venezolanos, que han traído a sus familias, que han traído sus capitales, que ya han echado raíces en el país, muchos de estos venezolanos mantienen familia en Venezuela y requieren hacer algunos trámites consulares, como por ejemplo renovar su pasaporte para poder ir a Venezuela, para poder eventualmente regresar de Venezuela a Costa Rica, etcétera, para tener una situación más tranquila en sus relaciones en sus relaciones con la gente y los capitales y recursos que quedaron en Venezuela. Bueno, hay más o menos 25,000 venezolanos con expediente abierto de migración. Estamos hablando, vean ustedes, estamos hablando de 25,000 venezolanos y otro montón de solicitudes que requieren algún tipo de asistencia consular. Bueno, todas estas personas manejan una gran cantidad de recursos en el país. ¿Por qué no les facilitamos las cosas? Y eso es lo que el canciller Arnoldo André, reflexionó y compartió con el presidente, decirle, mire, establezcamos relaciones consulares de tal manera que se establezca un consulado de Venezuela en Costa Rica, un consulado de Costa Rica en Venezuela, de tal forma que aquellas personas que requieren algún tipo de trámite puedan obtener en esos consulados respuesta a los requerimientos que tienen para un apostillado de algún documento, para el tema de los pasaportes, etc. Así le facilitamos las cosas a quienes hoy están viviendo con nosotros, a quienes hoy tienen inversiones multimillonarias en Costa Rica, para que no tengan que salir a Nicaragua, o a Panamá o a México a hacer algunas diligencias consulares que les complica la vida. Entonces, facilitemos las cosas. Y puse un tuit sobre el tema y dije, bueno, antes de que me acribillen a mí o acribillen a Arnoldo André por la propuesta que está realizando el canciller de la República, recordemos un segundito, repasemos con qué países tenemos nosotros como país relaciones diplomáticas o consulares. Y nos vamos a encontrar con que tenemos relaciones diplomáticas y consulares con China. Tenemos relaciones también con Cuba, y son dos países donde el tema de los derechos humanos es un tema que yo mismo he levantado la voz muchísimas veces, criticando las políticas públicas en esos países, precisamente en materia de derechos humanos. En el caso de Cuba, que lo tenemos aquí en el vecindario, he señalado una y mil veces que Cuba es una dictadura detestable,
que tiene 63 años de violentarle los derechos humanos a 11 millones de cubanos, que ha empobrecido masivamente a los habitantes de esa isla y que se ha vuelto en parte del paisaje. Y yo sigo levantando la voz cada vez que puedo para evitar o para llamar la atención a la gente, para que no veamos a Cuba como parte del paisaje. Es un país donde se violentan sistemáticamente los derechos humanos de las personas que habitan esa isla. Bueno, con ese país tenemos relaciones diplomáticas y relaciones consulares, de algún tipo de relación internacional tenemos con ellos. Bueno, entonces no, aquellos que dicen, no, pero es que mire que Maduro, que es una persona que también está violentando derechos, bueno, los está violentando más en Cuba, donde del todo no existe prensa, no existe propiedad privada, no existen emprendimientos privados, etc. Es un desastre absoluto lo que está pasando allá. Así que cuidado con esa crítica, no se vale porque sería inconsistente. O la otra es, rompamos relaciones diplomáticas con todos los países que violentan derechos humanos. Y entonces eso significa revisar todos aquellos países árabes que le violentan derechos a las mujeres, rompamos relaciones con ellos, todos aquellos países africanos con los que hoy tenemos relaciones, veamos a ver cómo está el tema de los derechos humanos, rompamos relaciones con todos ellos, en fin, no tengamos relación con ningún país que violenta derechos humanos, significa rompamos relaciones con China, rompamos relaciones con Cuba, rompamos relaciones con Nicaragua, rompamos relaciones entonces también con Venezuela, etc. Si esa es la ruta, pero si la ruta es, a ver, tengamos relaciones con estos países para facilitar que los habitantes de estos países tengan relaciones como son las relaciones consulares, bueno, no se vale la crítica que están haciendo algunas personas sobre la propuesta del gobierno de restablecer relaciones consulares con Venezuela.